Todos odian esta respuesta. Sí, Nadie quiere escucharlo, ni siquiera yo quiero escuchar esto. Y es que hay una habilidad en la vida que no aprendí hasta que tenía 41 años, cuando estaba a punto de perderlo todo. La habilidad es... Cuando tienes miedo, ¿cuál es el truco? El único truco es que vas a tener que llegar a un punto en el que digas, tengo que hacer esto o de lo contrario, no voy a ser capaz de crear la vida que quiero. Todos odian esta respuesta. sí. Porque no es como tomarse una pastilla. No, hablo en serio. No es una solución rápida y no es una sola cosa. Literalmente te diré que lo que cambió mi vida fue salir de la cama cuando no tenía ganas de hacerlo. Y la razón por la que eso es importante, y es lo mismo de lo que hablas y nadie quiere escucharlo, ni siquiera yo quiero escuchar esto, es que hay una habilidad en la vida que no aprendí hasta que tenía 41 años y estaba a punto de perderlo todo. Y la habilidad es hacer las cosas que necesitas hacer cuando no tienes ganas de hacerlas. Es así de simple. Todo lo que quieres crear en los negocios y en la vida es posible a través de la acción y la paciencia. Eso es todo. Y si solo hicieras las cosas que no tienes ganas de hacer, tendrías todo lo que deseas. Es cierto. Ser un campeón no es una vida glamorosa. Tener éxito, ser un atleta del mundo del deporte, incluso los mejores atletas del mundo viven una vida muy aburrida, porque se levantan y hacen la misma rutina una y otra vez. Se levantan a las 5 de la mañana cuando no quieren despertarse. Comen lo que sea, la misma comida cada mañana. Van al gimnasio de la misma manera y simplemente repiten lo mismo, ganen o pierdan, hasta que logran lo que quieren. No es divertido. Sí, es muy aburrido. En realidad es agotador. Es exhaustivo. Es la razón por la que es un juego de no rendirse. Porque tienes que estar dispuesto a hacer todas las cosas que no quieres hacer. Tienes que estar dispuesto a hacer las cosas que son aburridas y agotadoras en los días que nadie está mirando, a nadie le importa. Nadie está ahí para ayudarte. Eres solo tú contra ti mismo. Y por eso voy a volver y decir, si no puedes, sacar tu trasero de la cama a tiempo en esas mañanas cuando no tienes ganas, no vas a lograr tus metas, porque no vas a hacer la llamada en frío que necesitas, porque no vas a sentir ganas de hacerlo. No vas a rechazar un trato que es malo para ti, porque sientes que lo necesitas. Vas a dejar que tus emociones se exalten y se van a aprovechar de ti. Y así que cuando digo, ¿cómo construí la confianza en mí misma? Lo hice de la única manera que sé. Es en demostrar que creía en mí misma y que podía cumplir mi palabra conmigo misma, sin importar cómo me sintiera. Y eso comienza cada mañana cuando suena la alarma. Es una batalla diaria. Aunque yo inventé esto de los 5 segundos para sacarte de la cama, aún así tengo que usarlo. Creo que es un error cada vez que entrevistamos a un experto que estudia hábitos y dicen, son 21 días o son 63 días, te acostumbrarás. Son tonterías. Eso solo pasa si te gusta hacerlo. Porque hay cosas que nunca se han convertido en un hábito para mí. Por ejemplo, odio lavar los platos, odio lavar la ropa. Tengo que obligarme a hacerlo. Siempre habrá cosas en tu vida que siempre odiarás hacer. Pero debes hacerlas de todos modos. Y debes superarlo. Porque muchas veces eso es lo que realmente te impide conseguir lo que quieres. Es fácil mirar a Luis o a mí y pensar que hacer esto es fácil. ¿Estás bromeando? Es aburrido. Te levantas a las 5:30 de la mañana. Tuvimos nuestra primera reunión a las 7:40. ¿Dónde está Cameron? ¿Cameron todavía está aquí? Una de nuestras productoras senior del podcast de Mel Robbins. ¡Bravo! Cameron estaba allí a las 7:45. Ella estaba igual de irritable en ese momento. Estuvo allí hasta las 8:30 de la noche. Mañana estará de vuelta a las 5:40 de la mañana. Así es como se ve. Creer en ti mismo es que si puedes levantarte de la cama lo suficiente, por días seguidos, en mi opinión, ese es un 70%. Incluso si puedes llegar a un 51%, vamos a apuntar bajo. Si puedes levantarte de la cama más días de los que no sientes ganas, te estás demostrando a ti mismo que puedes confiar en ti para ser más grande que las emociones del momento. Y eso es lo que necesitas en la vida para seguir adelante. Sí. Y eso no es algo que sucedió de la noche a la mañana. Eventualmente sucedió con el tiempo. Y va a haber muchas veces en las que ni siquiera vas a creer en ti mismo. Y es cuando uso esas herramientas que compartí, que son como decir, me niego a creer que las cosas terminan aquí. Y entonces es cuando me recuerdo que todo lo que ha sido realmente horrible o bueno o cualquier cosa,
me ha llevado hasta aquí, lo que significa que esta cosa horrible en realidad me llevará mucho más allá. Ya sabes, la otra cosa en la que he empezado a pensar mucho recientemente, realmente siento que solo hay dos cosas que detienen a la gente de alcanzar su potencial. Y cuando digo eso, no estoy hablando de los grandes factores externos, porque hay factores muy reales que limitan lo que es posible lograr en un día. Y creo que es muy importante decir esas cosas. La cantidad que puedo hacer en una ventana de 24 horas actualmente es muy diferente a lo que podía hacer hace 14 años, cuando tenía 3 hijos que estaban en casa y no podía pagar mis cuentas y no tenía ayuda. Así que no te castigues cuando veas esa frase de «todos tenemos las mismas 24 horas». No es cierto, no las tenemos. Eso es una mentira. Pero puedes hacer mucho con el tiempo que tienes. Y una de las cosas que creo que he llegado a creer es que solo hay dos cosas que te impiden obtener los resultados que deseas con el tiempo. Y lo que creo que impide a las personas lograr lo que son capaces son dos cosas. La primera cosa es el desaliento. Creo que este es el mayor y más importante obstáculo. ¿Desanimarte a ti mismo? Sí, simplemente puro desánimo, porque esto es algo que podemos admitir. Vivimos en este momento increíblemente loco, donde nunca podrías decir con seriedad o usar una excusa de no sé cómo. Ve a ChatGPT. A Google. No estoy bromeando. Ve a ChatGPT y di, actúa como el mejor coach de vida o consultor de negocios del mundo. Esto es lo que quiero crear. Dime qué hacer cada día durante 15 minutos que cree eso. Te quedarás boquiabierto. Y nos sucedió esto con el podcast, donde teníamos problemas con las velocidades de carga en términos de obtener archivos. El equipo había estado trabajando en ello y les dije que usaran ChatGPT. Segundos después, Listo. nos dio la respuesta. Habíamos estado lidiando con esto durante un año. Pero aquí está el asunto. La información solo te hace inteligente, no te hace actuar. Y así puedes tener la respuesta en tus manos. Puedes leer el libro de Lewis, que es fantástico, y puedes aprender todo lo que necesitas saber en términos del plan para poder tener la vida que quieres y ser exitoso. Pero si estás desanimado, no lo harás porque creerás que realmente no va a funcionar para ti. ¿Cómo podemos superar el desánimo? La verdad no lo sé. Pero esa es la primera cosa, el desánimo. ¿Y cuáles crees que son algunas formas que pueden ayudarnos a salir de eso? El método 5-4-3-2-1 te pone en movimiento. Correcto. Incluso si te estás moviendo, podrías estar dudando. El método 5-4-3-2-1 para seguir adelante es que me sentía tan desanimada y por eso no me levantaba de la cama, porque creía que no había nada que pudiera hacer para salir del problema financiero en el que estábamos. Yo creía que levantarme de la cama, hacer algo, buscar trabajo o dejar de beber o no gritarle a mi esposo, ¿por qué lo haría? Creía que eso no iba a funcionar. Entonces no iba a importar. Y si puedes conseguir, si te metes en esa rutina, no va a importar. Entonces, ¿por qué lo harías? Y lo interesante de ese momento en el tiempo es que no sé si alguien podría haber llegado necesariamente a mí, porque estaba muy convencida de que esa era mi realidad. Y sabes cómo puedes tener razón sobre tu situación. Muy correcto. Sí, exactamente. Es una forma de mantener el control, por extraño que parezca. Y entonces yo creía que la mejor manera para mí, de todas las maneras, era simplemente esa cuenta regresiva y decir 5, 4, 3, 2, 1, moverse. Y lo que pasó para mí es que la acción empezaron a demostrar que había pequeñas cosas que no resolvieron los grandes problemas que tenía en mi vida, pero al menos cambiaron algo pequeño en mí, y eso ayudó. Y de nuevo, no cambia de la noche a la mañana, cambia con el tiempo. Creo que la otra cosa que es importante, sinceramente, y que ya estás haciendo, es prestar atención a las entradas. Si te sientes desanimado en tu vida al escuchar a Lewis, estar aquí un martes por la noche donde sabes que no va a venir aquí y decir, todos ustedes son perdedores. Nunca van a lograr sus cosas.
Y este libro no es para ustedes porque van a estar en bancarrota. No, porque sabías que ibas a recibir ánimos aquí. Así que buscarlo es una cosa realmente importante que hacer cuando reconoces que no puedes hacerlo por ti mismo. Y así puedes captar eso de otras personas. Y creo que esas son dos cosas importantes. Y hay otro ejercicio que me encanta, que normalmente hago sobre la felicidad, pero creo que podrías hacer esto en tu vida. Saca un pedazo de papel. Esto fue algo que descubrí con mi hija. No estoy segura de haberte contado esta historia. No lo sé. Ya veremos. Ya veremos. Compartimos muchas cosas, así que no sé. Nuestra hija, después de terminar la universidad, se graduó completamente deprimida. ¿Cuál? Sawyer, Ok. la persona con la que escribí ok. el libro. Entonces ella se gradúa de la universidad completamente ¿Por qué deprimida. estaba deprimida? Dios mío, porque la pandemia había arruinado 2 claro. años de universidad. Y cuando estás tan decepcionado porque sientes que te perdiste la graduación y te perdiste el último año, y ella había ganado peso, y ella había estado bebiendo demasiado, y de repente los amigos se habían dispersado, y ella estaba en casa, e iba a un trabajo en ciberseguridad, lo cual no le emocionaba. Y entonces estaba deprimida, Sí. y tuvo un colapso. Estaba llorando como loca, y cuando finalmente dejó de llorar, nos sentamos y le dije, ¿qué crees que te hará feliz? Ella dijo, no sé qué me hará feliz. Y yo le dije, aquí está la cosa, cariño, saca un trozo de papel, y puedes hacer esto en cualquier momento de tu vida. Es el mejor ejercicio. Dibuja una línea en el centro, y quiero que pienses en un momento en el que te sentiste más feliz. Ni siquiera tienes que ser, este es el momento más feliz. ¿Cuándo eras más feliz? Y lo primero que dijo fue, último año en la secundaria. Y mi primer pensamiento fue, bueno, eso es un poco triste, porque fue hace como 4 años, pero está bien. No lo dije, porque no quieres golpear a alguien cuando está mal. Entonces dije, genial, quiero que describas un día en tu vida. ¿A qué hora te levantabas? ¿Qué comiste para el desayuno? ¿Qué hiciste durante el día? ¿A quién viste? Y ella dijo, me levantaba a las 6. Iba a la escuela. Estaba con mis amigos. Luego tenía práctica de lacrosse. Estaba saliendo con alguien. Salía de fiesta los fines de semana. Esperaba con ansias ir a la universidad. Yo dije, puedo ver por qué te sentías mejor. Describamos tu vida ahora. Se levanta hasta las 1 y con resaca. No sabe qué hacer en todo el día. Se siente terrible. Está fuera de forma. No hace ejercicio. No ve a sus amigos. No está emocionada por nada. Le dije que comparara eso. Tu vida proporciona un mapa de las cosas que realmente te hacen sentir bastante bien siempre. Simplemente lo olvidaste. Y si haces este ejercicio, lo que vas a ver es un mapa muy bien detallado de lo que has hecho en momentos de tu vida, las cosas buenas, que realmente te hacen sentir como tú y te levantan. Y no recuerdo quién dijo esto, pero una vez escuché a alguien decir que si alguna vez te sientes atascado y no sabes qué hacer, el proyecto más importante en el que trabajar eres tú mismo. Y realmente asumir mejorarse a uno mismo. Ya sea en tu salud, Sí. o si es aprender algo nuevo, o si es enfrentar tus finanzas, o si es recuperar más tiempo los fines de semana y asumir un nuevo proyecto, ya sea lanzar tu canal de YouTube, o descubrir el marketing de afiliados, o empezar un podcast, o conseguir una licencia de bienes raíces. Cuando asumes que eres como un proyecto, creas un sentido de dirección que da significado a tu vida. Y eso siempre te levantará. Sí. Así que creo que así se hace. Puedes pensar en un momento en el que estabas logrando mucho y externamente tenías mucho éxito, o las cosas se veían bien, o estabas construyendo algo y todos lo veían, pero no te sentías bien. ¿Te refieres a mis 20, mis 30, mis 40 y mis 50? ¿Hubo como una temporada de 6 meses o un año donde pensabas que todo estaba realmente genial y tu negocio era exitoso o la gente decía que eras increíble, pero tú no te sentías bien? Gran parte de mi vida se ha ¿De sentido así. verdad? ¿No sienten ustedes eso todo el tiempo? ¿Incluso cuando tienes éxito? Sí. Sí.
Porque si no has trabajado en ti mismo y en tu relación contigo, entonces no importa absolutamente nada de lo que esté sucediendo afuera. Eso es como la ropa que llevas. Eso es lo que todos ven. Si te odias a ti mismo, si todavía te castigas por los errores que cometiste, si te aferras a eso como un rescate para tu propia felicidad, entonces no puedes creer que el éxito te hará feliz. ¿Cómo? Empecé demasiado tarde. Gracias a Dios que lo hice, pero empecé demasiado tarde a mirar en serio o tomar mi relación conmigo misma con seriedad. ¿En serio? Sí, creo que todos cometemos ese mismo error. Y hay muchos buenos psiquiatras y psicólogos e investigadores increíbles por ahí que hablan de esto. No soy especialista en ello, pero lo he vivido en términos de odiarme a mí misma y cargar mis errores pasados sobre mi cabeza y sentir que soy una mala persona. Y muchos de nosotros perseguimos logros y nos decimos que si solo conseguimos 1 millón de seguidores, si tenemos $1 millón, si manejamos el coche adecuado, si estamos en el grupo de amigos correcto, entonces esas cosas en el exterior de alguna manera repararán nuestro interior. Esas son las cosas que haces. Cómo te sientes contigo mismo es diferente, es el juego. Y cuanto más rápido puedas dedicar tiempo y energía a mirar quién eres en el interior y qué puedes aprender de los errores y equivocaciones que has cometido en el pasado, y cómo perdonarte por las cosas que hiciste que hirieron a otras personas y las cosas que te has hecho a ti mismo que te han lastimado, para que puedas entrar completamente en el próximo capítulo de tu vida sintiendo que te abrazas fuertemente a ti mismo. Eso es el mayor regalo que podrías darte a ti mismo. Y estoy hablando en serio. Absolutamente. Y también, volviendo a tu pregunta, esa es una de las razones por las que me siento profundamente honrada por lo que está sucediendo en mi carrera en la actualidad. Pero tengo muy claro que esto es un trabajo. Mi identidad no es el podcast ni este libro, punto. Y no fue hasta que pude estar bien conmigo misma y el tipo de persona que soy y perdonarme por los errores que he cometido en el pasado, en lugar de constantemente castigarme por los remordimientos y despertar cada día sintiendo que he hecho algo mal y tratando de demostrar que yo. No fue hasta que llegué al punto de estar bien conmigo misma, que tienes esta experiencia muy desapegada sobre las cosas que suceden allá afuera en el exterior. Es algo realmente increíble. Es una medida del impacto que tienes, pero honestamente no cambia nada de cómo me siento conmigo misma. ¡Wow! Y nunca, nunca, nunca supe que era posible estar bien contigo misma. Así de mal me trataba en el pasado. ¡Wow! Entonces, ¿cuándo empezaste a, digamos, emprender ese camino por ti misma donde dijiste, estoy bien conmigo sin importar lo que pase en mi carrera, las ventas o el dinero? Bueno, creo que no me di cuenta de que realmente había logrado ese avance en mí misma, hasta que este proyecto alcanzó el nivel de éxito que tiene. Y simplemente me sentí completamente desapegada de cuán exitoso fue. ¿Hasta los últimos meses? Sí. Y he estado trabajando muy, muy duro para mirar y analizar las cosas que sucedieron en mi infancia. Las cosas que hice que fueron una locura. Mecanismos de afrontamiento poco saludables, especialmente en mi adolescencia tardía y mis 20s, ya sabes, incluso a principios de mis 30s. ¿Cuáles fueron algunos de esos? ¿Cuánto tiempo tenemos? Quiero decir todo, desde consumir drogas hasta el alcohol, robar, engañar a la gente. Es como, literalmente en la actualidad me topo con viejos novios y digo, oh, Dios mío, siento mucho que me hayas conocido cuando no me daba cuenta de que tenía trauma de infancia. Había sido víctima de eso y había reprimido los recuerdos. En cambio, tenía una forma de TDAH que no fue diagnosticada. Era del tipo que te hace ser muy impulsivo. Entonces, tienes comportamientos que buscan emociones, como robar en tiendas o engañar a los chicos buenos. Y lo siento mucho. Y ellos dicen, es genial verte tan bien. ¡Wow! Solías castigarte mucho. Sí, Diario. todos los días. Y soy la única que enviaría un mensaje de texto. Y luego estaría como, Luis no respondió el mensaje. ¿Estará enojado conmigo? Como, no he sabido de Luis en un día. ¿Está pasando algo con él? Yo debo haber hecho algo mal. Tenía pensamientos así. Pero ahora sé, porque he pasado suficiente tiempo aprendiendo, igual que tú lo has hecho, y lo sigues haciendo porque escuchas a Luis. Así que
escuchaba a expertos y decía, espera un momento, espera un segundo. ¿Por qué mi pensamiento por defecto es que he hecho algo mal? ¿Por qué soy tan dura conmigo misma? ¿Por qué estoy tan ocupada que no puedo quedarme quieta? Interesante. Y saben, ni siquiera me di cuenta de cómo, y esto es un arma de doble filo porque si vas a ser emprendedor y tener éxito en los negocios, sabes que debes tener motivación, sabes que estás aceptando semanas de 80 horas de trabajo, sabes que van a haber una gran cantidad de cosas que hacer, que son parte del trabajo, y la exigencia de perseguir algo grande. Eso es justamente a lo que te estás apuntando. Pero lo que comencé a darme cuenta, y no sé si alguno de ustedes ha tenido esta revelación, pero ciertamente tú la has tenido, Luis. He notado que en realidad estaba ocupada por defecto. Y no me di cuenta de esto hasta que llegó la pandemia y no había a dónde ir. Y de repente te sientes inquieto porque no puedes salir de compras a Target o al café, o no puedes ir a visitar a tus amigos. Hay miedos primarios y un miedo primario es el dolor físico o la muerte, así que deberíamos tener miedos primarios. Es lo que mantuvo viva a nuestra especie, pero en realidad solo hay miedos con los que la gente nace. El miedo a los ruidos fuertes o caerse son los dos que están incorporados en el circuito humano. Todo lo demás se aprende. Y así, de todos los otros que se aprenden, tienes miedos primarios, que son el dolor físico o la muerte, lo que necesitamos para sobrevivir. Los otros son intelectuales, y un miedo intelectual sería, como en un webinar. Anoche con varias personas estábamos hablando del libro y dije, ¿cuál es tu miedo número 1? Todo el mundo dijo, lo que más me frena, para el 90% de ellos, es el miedo al fracaso. Así que el miedo al fracaso, el rechazo a no ser amado, el miedo a quedarse sin dinero, todos esos son miedos intelectuales, porque no existen en la realidad en este momento. Y hay una cita que está en el libro que me encantó, que es el miedo, un miedo intelectual que tenemos y del que estamos hablando, es una percepción de un evento futuro imaginario. Y la parte clave es un evento futuro imaginado. Puede que ocurra. Y no está sucediendo ahora. Y entonces lo que pasa es que tenemos pensamos y sentimos como miedos intelectuales, sentimos como miedos primarios en nuestro cuerpo, que son, hay peligro, no debería hacer esto, tengo miedo al fracaso, hay peligro, no debería crear la vida que quiero, no debería manifestar la vida que quiero. Así, tenemos estos miedos y la gente dice, bien Luis, tengo miedo al fracaso, dime cómo superarlo. Y aquí está la parte más loca, que es cuando miras un miedo que es un miedo intelectual y dices, bueno, ahora que lo he identificado, ¿cómo lo supero? La clave es que no puedes superar algo que no existe. Entonces, ¿cómo dejarlo ir? Bien, esa es la clave. En primer lugar, la gente tiene que mantenerse en la cabeza que no se puede vencer algo que no existe. Estás creando en tu mente al hombre del saco. Todo el día estás luchando contra él. Pero el hombre del saco no existe en primer lugar. Y ese es tu miedo al fracaso. El miedo al rechazo, a no ser suficientemente bueno o inteligente o guapo para tener el éxito que quieres, el síndrome del impostor. Todos ellos son solo producto de nuestra imaginación. Y así lo que viene a ser, bueno, no puedo superarlo, pero aún vive dentro de mí desde niño. Así que lo que he estado enseñando es que no se trata de superar las partes de ti que existen, se trata de integrar las partes que existen en ti. Puedes tener miedo al fracaso. Yo tengo miedo al fracaso todo el tiempo y meto la pata todo el tiempo. Y así me va, pero me impulsa a crear mejores contenidos y a crear mejores cosas. Así que la forma en que me gusta ver los miedos que tienes, que son intelectuales, es que son estas herramientas para tu taller donde es como, bueno, tengo miedo al fracaso. Lo siento dentro de mí, que es normalmente donde lo sientes primero. Notas el miedo en tu cerebro. Suele ser, me siento ansioso ahora. Y entonces notas el miedo dentro de ti, que es, ¿de qué tengo miedo ahora? Tengo miedo de fallar. Y me doy cuenta, no intento deshacerme de ello, porque no puedes sacar partes de ti. Si te fijas en los sistemas familiares internos, es una versión de la terapia, son diferentes partes de ti. Y digo, esta parte de mí tiene miedo a fracasar. Puedes escuchar esa parte o podría decir, ¿cómo puedes usar este miedo para ayudar a crear mejor contenido o escribir un mejor libro? Si tengo miedo de sacar este libro y que fracase, o podría ser, recuerdo que cuando lo estaba escribiendo pensaba, quiero que sea bueno, me hizo hacer más rondas de ediciones, que con suerte lo convirtió en un mejor libro. Sí, y recibir más opiniones de la gente y asegurarte de que estás más preparado y cosas así. ¿Y cómo podemos asegurarnos de que
perseguimos las cosas que queremos y no quedarnos paralizados por la necesidad de ser perfectos debido a nuestro miedo al fracaso. Sí, sí. Así que en realidad va perfectamente, que es la tercera parte del capítulo 1, que es lo que frena a la gente. Hay una parte que es la identidad, los miedos y luego el propósito que la gente tiene. Y llega un momento en tu vida en el que tienes que darte cuenta de que el fracaso y el éxito no son diferentes. Son dos caras de la misma moneda. Cuando nos fijamos en el creador de Honda, dijo que el éxito es el 99% de fracasos. Tú y yo hemos hecho más de 1000 episodios. Creo que 1300, 1400. ¿Y tú? 1500. Estás en 1500. ¿Quién Hemos lleva la tenido cuenta? fracasos. Hemos hecho cosas que no son sí. las mejores. Hemos sacado contenido que no está bien hecho. Pero de lo que se trata es dejar de mirar los números y decir, ¿cuál es mi propósito detrás de esto? Uno de mis primeros mentores siempre decía, tienes que salir de ti mismo y ponerte en marcha. Salir de ti mismo es pensar en todos tus miedos intelectuales. Si estamos hablando de crear episodios, porque ambos somos podcasters, si no quiero empezar un podcast porque tengo un empleo y tengo miedo de que Nancy de RH se burle de mí, es miedo al fracaso, es miedo a ser juzgado, a no ser aceptado, expulsado de la tribu, lo que sea. Y entonces, podemos verlo de esa manera y decir, bueno, no voy a empezar por miedo a lo que piense la gente. Y eso es estar en uno mismo, y estoy pensando en mí mismo. Pero si mi propósito es como para mí, mi propósito es recuerdo lo que se siente. Yo tenía 9 y mi padre era un alcohólico. Recuerdo que falleció cuando yo tenía 15. Recuerdo el trauma que vino y recuerdo lo que se sentía al estar en absoluto sufrimiento en mi mente. Y era un infierno, y yo nunca quería volver allí. No podrías pagarme lo suficiente para volver a ese momento, pero a través de años de trabajar en mí y tratar de ser mejor y entrenarme a mí mismo y leer libros e ir a cursos y hacer terapia y hacer todo esto, he llegado a un lugar donde puedo superar las cosas que se vuelven difíciles y a enseñar a otras personas a hacerlo. Ese es mi propósito. Y que la gente no esté en el sufrimiento en el que yo estuve en un momento dado, porque sé lo que se siente y odio que otras personas estén ahí. Y por eso no me importa lo que los demás piensen de mí, porque mi propósito es tan fuerte que no importa si alguien dice que este podcast apesta. Si no importa cuando me dan una revisión de buena, que la gente dice, me encanta tu contenido, pero odio que maldices. Y digo, pero es auténticamente yo. Parece que cuando la gente se alinea con su propósito, no importan los miedos que puedan tener o no importa lo que teman que la gente les diga, porque cuando tienes un verdadero propósito, estás dispuesto a arriesgarte a hacer el ridículo, siendo juzgado por fracasar, porque te importa más el propósito que ese miedo. Claro, al 100% me importa más. Y lo que es interesante es que el miedo que tenemos de, voy a ser juzgado si pongo esto, si hago esto. Hay una cantidad tan pequeña de personas que te juzgan o una cantidad tan pequeña de detractores en el mundo y hay una cantidad tan enorme de personas que realmente dirán, esto es increíble, es genial. Así que pensamos que habrá más detractores de los que realmente hay. Hay una cantidad tan pequeña de enemigos y hay una gran cantidad de amantes que están allá afuera y un montón de gente que no hacen lo que quieren porque tienen miedo a una sola persona que podría decir algo al Eso es respecto. cierto. Algo en lo que pienso mucho, y esto me va a ayudar a superar cualquier inseguridad sobre sacar algo, o lanzar algo, o el miedo al fracaso, es realmente pensar en mi yo futuro y decir, ¿estaría mi yo futuro orgulloso de no haber hecho el intento? ¿O más orgulloso de que realmente lo hice, fallé, aprendí algo de ello y me llevó a algo aún mejor después de ese fracaso o esa pérdida? Y no creo que nuestros yo futuros piensen, estoy orgulloso de ti por no arriesgarte. No, Estoy orgulloso de ti por tener un sueño y no ir por él. jugar en pequeño. Estoy orgulloso de haberte hecho el pequeño y de haberte aportado porque tenías miedo de lo que unos pocos pudieran pensar o decir de ti. Estoy orgulloso de ti. Así se hace. No creo que nuestro yo futuro dijera eso nunca. No creo que nuestros mentores nos dijeran, ¿sabes qué? Fue bueno que no lo intentaras. No lo intentaste. No importa si tenemos éxito o ganamos en todo lo que hacemos, pero ese es el esfuerzo de hacerlo. Creo que es donde ganamos orgullo en nosotros mismos. Así que creo que eso es realmente genial. Creo que de ahí también viene la confianza. Mucha gente pregunta, ¿cómo puedo tener más confianza en mí mismo? Y piensan que tengo que ir a hacer algo. ¿Y tengo que tener éxito?
Eso no es necesariamente cierto. A veces gran parte de nuestra confianza proviene de sentir miedo, hacerlo de todos modos, tal vez no tener los resultados que queríamos, pero podrías decir, estoy muy orgulloso de haberme presentado, Sí. y eso genera confianza. Un gran momento cuando apareces por ti. Eso es lo grande. Pero muchas personas no saben cuál es su propósito, o sienten que tienen demasiadas ideas, demasiadas pasiones, y no saben qué dirección tomar. ¿Qué has descubierto sobre cómo averiguar o encontrar tu propósito en esta etapa de la vida? ¿Y hay alguna fórmula que enseñes a la gente? Sí, hay un par de cosas diferentes. Lo que más escucho es que la mayoría de la gente no sabe cuáles son sus pasiones y no saben cuál es su propósito. Más de lo que escucho es que escuché un par de eso anoche cuando estaba en vivo y algunas personas dijeron que tenían demasiadas cosas que podían hacer, pero la mayoría de la gente dice, no sé cuál es mi pasión, no sé cuál es mi propósito. Y luego les pregunto, bueno, ¿con qué frecuencia haces algo nuevo? Y me dicen, no muy a menudo. Aquí está la clave. Está bien si alguien está escuchando y no sabe cuál es su propósito. Está bien no saber cuál es tu pasión, pero no está bien levantarse cada día y no estar en constante búsqueda para encontrar lo que es la pasión. Si usted no sabe lo que es, y si Y para es... eso hay que probar cosas nuevas. Claro, tienes que probar un montón de cosas nuevas. Por Y ejemplo, descartar las cosas que no te gustan. Sí, exacto, y probar cosas y ser como, oh, eso no funcionó, no me gusta nada. Y la otra cosa que es importante saber sobre la pasión y el propósito es que tu pasión no tiene que ser tu sueldo. Puedes mirar a la gente y ver, tengo la suerte, tú tienes la suerte de que nos apasiona tanto esto y resulta que nos pagan. Por la gracia de Dios es lo mejor que me ha pasado nunca, pero hay otras cosas en las que algunas personas dicen, me gusta mucho montar a caballo, pero ¿cómo puedo ganar dinero? ¿Cómo lo convierto en mi pasión? Yo les digo, no necesariamente tienes que ganar dinero con ello. Bueno, ¿sabes lo que me gustaría hacer? Me gusta enseñar a montar a caballo a la gente que vive en el centro de la ciudad. Me gustaría enseñar qué síntomas psicológicos, ansiedad, bipolaridad, y he aprendido que los caballos acaban calmándoles de alguna manera. Y decides que quieres ayudarles. No significa que tengas que ganar dinero con ello, pero yo siempre digo, si has encontrado algo que te gusta tanto, ¿por qué no lo intentas? Y si con los caballos y tal vez ganas 5,000 al año o tal vez cuesta más dinero, puedes tener un trabajo que al menos disfrutes un poco. No que odies, pero que disfrutes un poco, pero que te dé suficiente tiempo libre para hacer lo que te hace sentir vivo. Y entonces la gente dice, bueno, ¿cómo puedo encontrar eso? Creo que mi creencia personal es que creo que Dios te habla a través de lo que sentimos al hacer algo. Cuando termine con este podcast, voy a tener 100% más energía que cuando empezamos, porque eso es lo que realmente me hace sentir vivo. Me siento más vivo haciendo esto. Sí. Así que creo que mucha gente necesita pensar, ¿dónde hay más energía para mí? ¿Dónde tengo más curiosidad por aprender? ¿Qué haría aunque no ganara dinero? Es decir, durante años no gané dinero con el podcast, ni Correcto. nada. Durante Seguiste años. haciéndolo porque te encantaba. Cientos de episodios antes de hacer $1 con ello. Solo porque me encanta aprender de las personas. Estoy obsesionado con la neurología, con sentarse con alguien y ser como, ¿por qué Luis es de la manera que es? Quiero saber acerca de su madre, sobre su padre, sobre sus conexiones. Y eso me da energía para conocer a gente y averiguar qué está pasando y de dónde vienen y cómo se convirtieron en eso. Sí, yo estaba entrevistando ayer a alguien, su nombre es Jenna Zoe, y ella tenía una curiosidad y un amor por esta cosa llamada diseño humano, que se trata de la comprensión, no del tipo de personalidad, sino de su tipo de energía. Claro, basándote en cuándo naciste Exacto, y eso. sí. Y ella tenía otro negocio, o estaba trabajando en la industria alimentaria, creando algo alrededor de la comida, y realmente no estaba teniendo éxito. Pero le encantaba hacer esta otra cosa al lado durante años, la lectura de cartas de la gente, y realmente ayudarles a identificar su tipo de energía y asegurarse de que están en alineación con lo que deben estar haciendo, y simplemente apoyarlos en esa creación de la vida. Y lo hizo durante años y no ganó dinero durante mucho tiempo. Luego hizo un poco de dinero, pero lo disfrutó tanto que finalmente dijo, ¿por qué no intento hacer más de esto y ver si puedo ganar dinero? Después de 5, 6, 7 años finalmente comenzó a ganar dinero, entonces dijo, ¿sabes qué? Bueno, ahora voy a mantenerme de lleno en esto. Así que no hace falta que lo inviertas todo inmediatamente o que monetices algo que te guste de inmediato. Tal vez el momento llegará más tarde, como lo hizo contigo de alguna manera también. Y tal vez si te dejas llevar por la curiosidad y sigues haciéndolo eso al lado los fines de semana con tus caballos, con el tiempo podrás hacer dinero.
Claro. Tal vez puedas, tal vez no puedas, pero encontrar el tiempo para sumergirte en las cosas que más te gustan creo que siempre te va a ayudar. ¿Sabes lo que he encontrado que va con eso? Que es importante que la gente quiera empezar algo y piensan que deberían estar haciendo un montón de dinero en 3 meses. He encontrado que para la mayoría de las personas he conocido que se han convertido en algo grande y que han sido capaces de tener éxito y solamente necesitan al menos 5 años. No sé si el universo es poniéndonos a prueba. ¿Realmente quieres esto? Es mejor que sigas en este camino. Pero el camino de la maestría es algo que me encanta. Mi primer tatuaje es 10,000 en número romano porque me encanta la regla de 10,000 horas. Lo tengo en la muñeca, lo veo todos los días y me encanta la idea de dominar algo. Y creo que si encontramos algo que nos interesa, que parece interesante o divertido, y empezamos a dedicarle energía, empezamos a mejorar en ello. Es como siempre dice Tony Robbins, el progreso es igual a la felicidad. Cuando sientes que estás progresando hacia algo, no haciendo dinero, sino progresando hacia algo, te hace sentir bien y quieres seguir haciéndolo. Bien. Y si avanzas 5 o 7 años y te has convertido en uno de los maestros, eso es cuando la gente puede escribir un libro sobre algo, cuando puedes hacer crecer un grupo de seguidores y ahí es cuando viene el dinero. Sí, tienes que tener algún tipo de habilidades o algún tipo de dominio. Quizás no seas el maestro, pero dominas una parte y así empezarás a atraer más oportunidades financieras. Pero una de las cosas que creo que frena a la gente a la hora de descubrir su propósito, de aprovechar su propósito, de actuar en función de su propósito, es el viejo personaje que han estado interpretando durante tanto tiempo. Hablas de esto en tu capítulo sobre la identidad. Se han estado aferrando a una identidad que se ha desarrollado para ellos y que no es la mejor y más elevada. Ha sido la forma en que la sociedad quiere a los padres, o a los niños, o a lo que sea. ¿Cómo podemos tener valor de acabar con las partes de nosotros mismos que ya no nos sirven para alcanzar nuestro propósito más elevado? Sí. ¿Has visto el documental de Jim y Andy sobre Jim Carrey? Sí, es increíble. Es increíble, todos deberían verlo. Y Jim Carrey es increíble. sí, él hizo la película El hombre en la luna y Andy Kaufman, ¿verdad? interpretaba a Andy. Así que interpretaba y es un actor de método, lo que significa que tenía que convertirse en él y tenía que interpretarlo todo el día durante 4 o 3 meses seguidos, hasta el punto que incluso su chofer dijo que cuando lo recogía y lo llevaba a su casa seguía siendo Andy. Él sería Andy Kaufman en el camino para ir a rodar todos los días. La parte loca de esto es que Andy Kaufman también interpretó a otro personaje, Tony Clifton. Y así, si dejaba de rodar y él era Tony Clifton, se iba a casa y era Tony Clifton. Así que unos días era Andy y otros era Tony. Nunca fue Jim en esos 3 o 4 meses. Y es interesante cuando lo ves porque la gente que estaba en el taxi con él y estaban en el programa decían, era casi indistinguible, era lo más parecido a Andy Kaufman que habían visto desde Andy Kaufman. Hasta el punto de que incluso su hija, la hija de Andy, fue e hizo sesiones como miniseries de terapia, sentándose con Jim Carrey, como Andy Kaufman, como si fuera su padre. Es una locura. Una locura. Y lo que es una locura es que cuando terminó, dijo que había olvidado quién era Jim Carrey. Literalmente, hay un momento en que había una canción, creo que de Ram, hizo la canción de Man on the Moon. Ellos decían, vamos a rodar el video musical. ¿Puede ser Andy Kaufman? Y él dice, no creo que pueda. Él dice, porque me perdí tanto en ese papel que cuando terminó, me olvidé de lo que me gustaba y no me gustaba. Mis sistemas de creencias, de todo acerca de quién era Jim Carrey. Y la cita dice, de hecho está en el libro, me di cuenta de que si podía perder a Jim y tan fácilmente entonces, ¿quién diablos es Jim? Y se dio cuenta de que no era más que otro personaje que interpretaba en su vida. Se despertaba e inconscientemente cada mañana decidía ser Jim Carrey. Y si has visto el despertar espiritual que ha tenido en los últimos 20 años, ese fue el comienzo. Fue porque perdió su identidad, olvidó quién era. Y te muestra que nuestra identidad es algo que elegimos cada día. Y podemos ver partes de nosotros mismos y decir, ¿me gusta este aspecto de mí? No me gusta este aspecto de mí mismo. Hay aspectos de mí que me gustan, hay aspectos que no me gustan, y he cambiado con los años. Y una de las cosas que más me costó fue cuando mi padre y yo trabajábamos mucho con mi madre. No sentía un espacio seguro de amor cuando era niño. No sentía que estuviera ahí y omnipresente. Como mi mujer, su madre y su padre siguen juntos. Tiene a sus 2 hermanas, todos son muy unidos. Nunca estuvimos muy unidos y ahora llevamos
10 años juntos. En el primer par de años, ella era muy cariñosa y yo no podía abrirme al amor. Era difícil para mí porque me sentía incómodo, me sentía nervioso. Decía, ¿qué está pasando? Ella está demasiado cerca de mí. Casi no te sentirás seguro porque no te resulta familiar. Sí, aunque debería ser la sensación más segura Claro, del claro, mundo. pero también te da miedo si lo quieres, como si no lo quieres. Sí. Así que me di cuenta de diferentes aspectos de mí mismo, como que no soy tan cariñoso como creo que podría ser. Era una parte de mí que no me gustaba y yo decía, ¿cómo me abro a ser un poco más amoroso? Lo cual es difícil porque abrirte a ser vulnerable, especialmente cuando amas a alguien, te permite ser herido, especialmente cuando has pasado por desamores y te han engañado. Todas Sí. esas cosas, yo creo que realmente se reduce a cómo estamos tratando de tener el coraje de hacer lo que es. Es curioso porque tengo 2 tatuajes, estoy haciendo referencias a ellos. Así que el otro tatuaje que tengo en mi brazo, cuando yo estaba empezando el podcast, estaba muy nervioso y dejé mi trabajo donde estaba haciendo $250,000 al año y dije, voy a hacer esto, no sé por qué, se siente bien, el sentimiento se siente bien. Y yo tenía mucho miedo y estaba como, yo podría volver a trabajar para otra persona. Entonces me fui a casa y yo estaba de vuelta para el Día de Acción de Gracias en 2015, el año que empecé el podcast. Mi hermana dice, oye, ¿alguna vez has visto esta caja de las cosas de mi papá? Yo dije que no. Mi papá había fallecido 14 años atrás en ese momento. Y era una camiseta suya, sus gafas, y había estas cartas. Mi padre estuvo un tiempo en la cárcel y nos escribía. Le escribió una carta a mi hermana cuando cumplió 20, un año antes de morir, y al final de la carta decía, espero que vivas tu vida con valor, amor y risas. Y lo leí y yo estaba como, esto me está hablando a mí porque estoy con tanto miedo de volver a trabajar para alguien, literalmente tirar mi pasión por la borda. Y tomé las letras de mi padre. La letra exacta está en el interior de mi brazo. En el vamos. interior. ¿Quieres Está verlo? Te bien. lo enseñaré. Cualquiera que esté en YouTube. Así que dice, vive tu vida con el coraje, el amor y la risa. Esta es la Y al final escritura de exacta. esa carta. Dice coraje, amor y risa. Lo cual, si lo piensas, yo tenía tanto miedo que estaba a punto de renunciar a toda mi pasión y para lo que sentía que había nacido para volver al lugar seguro. Y creo que todo el mundo lo siente. Y cuando sientes miedo, estás como, ¿cuál es el truco? Y el único truco es que vas a tener que llegar a un punto y será como, tengo que hacer esto, o de lo contrario no seré capaz de tener mi vida. Bien. Y mi mayor miedo, tengo miedos, claro, como cualquier persona, pero mi miedo mayor, Luis, recuerdo estar sentado, la primera persona que conocí que falleció fue mi padre. Nunca había conocido a alguien cercano. Recuerdo que habíamos volado para ir a verlo y en ese momento todavía estaba en el hospital, estaba inconsciente y estábamos volando para ir a verlo. Cuando llegamos ya había muerto. Por eso fui a ver a alguien, pero al final fui a un funeral. Estábamos en una habitación diminuta, viendo el ataúd. Él estaba en el ataúd y nosotros estábamos en un sofá que estaba allí. Estaban mis 2 abuelas, mi madre y mi hermana. Los 4 estábamos allí sentados. Y yo lo miraba y mi padre era un soñador, era una persona increíble, pero tenía muchos demonios en su vida. Su padre se suicidó y él entró en la habitación y lo vio justo cuando sucedió, así que tenía demonios que no pudo superar. Y él era un soñador, era una persona increíble, pero lo imaginé como un chico de 15 y pensar, este chico tenía tanto potencial y no lo siguió. Sé que él no creó la vida que probablemente hubiera querido y yo estaba como, eso no se convertirá en mi vida. Nunca se convertirá en mi vida de ninguna manera. Entonces, ¿puedo sentir miedo? Claro que puedo, pero en algún momento tienes que decidir, ¿voy a tener una vida llena de miedo o voy a empezar a ser más valiente y vivir una vida con valentía? Porque todos podemos elegir e ir en una dirección o en la otra, pero la verdad es que sé que me ridiculizarán por publicar cosas. Sé que la gente va a criticar diferentes cosas que pongo allá afuera, pero es más para mí de lo que se siente bien en mi corazón, es lo que voy a seguir y creo que eso es lo que la gente debería pensar. ¿Dónde tengo energía? Algunas personas dicen, tengo 45, he estado en este trabajo, fui a la universidad para esto y yo les digo, podrías vivir hasta los 90 años, estás a mitad de tu vida y vas a vivir el resto de tus 45 haciendo algo que no quieres porque te equivocaste de camino durante un tiempo. Creo que tienes que llegar a un punto en el que te des cuenta de que el miedo es omnipresente. Si vas a estar ahí, así son los humanos, solo tienes que ser valiente en algún momento.
Sí, y hablas de que tu vida no cambiará a menos que cambie tu identidad. Y hay una cita del doctor Joe Dispenza que dice, tu personalidad es tu realidad personal. Y a algunas personas no les gusta oír eso porque no quieren cambiar su personalidad. Y eso no significa que seas Sí. malo, o que estés equivocado, o que tengas razón. Solo significa que ¿qué quieres crear en tu vida? Si quieres tener un mejor sentimiento, una mejor experiencia, una mejor vida, si quieres manifestar y atraer más, vas a tener que pensar en tu identidad y tu personalidad porque eso Sí, está creando la realidad a tu alrededor. claro. Atraes las cosas hacia ti de forma positiva o de forma negativa, Ujú. o estás magnetizando más cosas malas o estás magnetizando más cosas buenas, Sí. basado en las elecciones que haces alrededor de esto. Entonces, ¿cómo identificar cuál es nuestra identidad, qué nos funciona y qué no? ¿Y cómo empezamos a cambiar nuestra identidad para manifestarla? Sí, es interesante y me encanta hablar acerca de la manifestación en primer lugar. Me encanta que lo estás trayendo de vuelta porque no se habló de la manifestación. Pero en lo que respecta a ello, recuerdo haber oído hablar de la ley de atracción en 2008, cuando salió El Secreto, y recuerdo haber dicho, muy bien, me estás diciendo que si digo, el dinero está entrando en mí, el dinero simplemente va a entrar en mí, eso suena a mentira. Y yo estaba en la USF, en la universidad de la época, y dije, no hay estacionamiento aquí. Yo dije, ¿sabes lo que voy a hacer? Voy a manifestar un lugar. Y así todo el camino. Fue un viaje de 25 minutos. Yo estaba como, voy a conseguir un lugar, voy a conseguirlo. Y me detuve y alguien estaba saliendo de la puerta delantera. Yo dije, eso es una casualidad, eso no es... No hay manera, sí, es una coincidencia. Y de lo que he descubierto es que la gente siempre dice, aquí están los pasos para manifestar. La forma en que yo pensaba... Y te daré un ejemplo. Te he contado esta historia. Estaba en Roma en septiembre y Lauren, mi esposa, estábamos sentados allí y ella dice, así que el podcast se ha convertido en algo grande, ha explotado. ¿Qué vas a hacer? ¿En qué se va a convertir? Y yo dije, ¿sabes qué? Creo que quiero firmar en una empresa grande. Y ella dijo entonces, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres ir a Spotify? Y yo le dije, bueno, Spotify es genial, pero el problema es que tengo que ser exclusivo. Me dijo, ¿qué quieres? Y yo dije, te diré lo que quiero. Quiero firmar con SiriusXM. Y esa es la empresa a la que creo que voy a ir. Y sé que Luis acaba de firmar con ellos. Y sé que están entrando un poco en el espacio de desarrollo personal. ¿Cuáles son de 3 a 5 cosas que todo ser humano puede hacer para protegerse de ser susceptible a enfermedades mentales, depresión, ataques de ansiedad, falta de autoestima, ese tipo de cosas que tienden a lastimar y frenarnos? ¿Cuáles son algunas estrategias que podrían ser muy simples y básicas, como hacer ejercicio todos los días, comer sano y dormir 8 horas? ¿Cuáles son las cosas que recomiendas y que has visto que funcionan bien para las personas cuando comienzan a implementarlo? En el caso de tu paciente, ella solo nadó y se sintió mejor. ¿Qué podríamos hacer para mejorar eso por nosotros mismos? Sabes, me viene a la mente un joven que había venido a terapia porque había perdido a su mejor amigo. Su mejor amigo murió en un accidente de auto. Y tenía mucho duelo que afrontar. Y nosotros hicimos ese trabajo y cuando volvió... y esto pasa mucho en terapia, estaba listo para ser honesto. Sí. Y efectivamente estaba bebiendo mucho. Y mientras hablábamos más, me di cuenta que habían algunos problemas familiares. Había estado en una familia donde uno de sus hermanos casi había muerto, así que por eso sus padres se habían centrado mucho más en ese hermano que en él, y él se sentía invisible. Y luego su amigo murió, y entonces él llevaba consigo esa sensación de no sentirse importante y no saber cómo curar eso, así que básicamente lo que le pedí que hiciera fue hablar con su familia y sus padres al respecto. Fue muy duro para él. Debería decirles cómo se sintió. Exacto. Y cuando me hiciste la pregunta, la primera palabra que me vino a la mente fue compromiso. Conexión con otras personas. ¿Te refieres a aislarte y no hacer nada? Esa no es una ¿Esa buena es la manera idea. de sanar? No Bueno, funciona. entonces y la en conexión. realidad, cuando lo piensas, toda la esencia de la terapia es crear un cambio en alguien y ayudarle a crearlo, que lo saque del ambiente de la terapia y comience a, ¿sabes? Implementar, sí. Implementarlo en sus vidas. Así que, ¿son honestos conmigo? Bueno, deberían ser honestos con Joe Blow o Su quien mamá sea, o tu papá. madre. Sí. Así que,
Así que ese compromiso, Bueno, creo que Compromiso esa a través de la conexión, comunicación, esa conectarse con conexión, las personas sí. y compartir cómo se sienten. Sí. Esa conexión, sí. Creo que no hay forma de que el ejercicio o tener una buena relación con tu cuerpo y con el sueño y todo eso es importante y tienes que hacerlo. Sí. Así que debes orientarte en los demás y en ti mismo. Y luego lo otro que diría es, bueno, las personas alcanzan su espiritualidad de muchas formas diferentes. Para algunos es la fe, Ujú. para otras es solo la sensación de cómo encuentran su bienestar, ya sea a través de la risa o de pasatiempos o actividades que disfrutan. Tal vez su trabajo tenga mucho propósito para ellos, pero es bueno tener una sensación de propósito, de saber por qué haces lo que haces y qué es importante. Hay que empezar a entender que eres único y tratar de, ¿sabes?, valorarte. Por eso, ¿sabes?, muchas veces cuando las personas luchan con la autoestima es porque no conocen sus competencias. No puedo darte un trozo de papel y decir, bueno, Luis, escribe tu nombre primero y luego tus habilidades. Mis habilidades y en ¿Cuáles qué son soy tus bueno? competencias? Sí. ¿Qué haces bien? Sabes, hay muchos que no saben qué escribir en ese Sí. papel. Así que, y pueden ser cosas simples. Entonces, el compromiso, el cuidado de uno mismo, el propósito, la aceptación. Creo que la autoaceptación, sin importar los problemas que tengas, es una gran clave y es diferente de la autoestima. Porque la autoestima es algo que tú encuentras o descubres. La autoaceptación es más... No se trata de resignación. Es aceptar tanto tus fortalezas, las cosas que estimas, las cosas que valoras, pero también tus vulnerabilidades. Cuando puedes aceptar esas cosas, ya sea la lucha contra la depresión o luchar la ansiedad, ¿sabes? A veces pueden ser celos, a veces la impaciencia, a veces puedes enfadarte demasiado, más de lo que debes. No te resignes a, está bien, así soy yo. Debes decir, puedo aceptar eso y luego puedo avanzar hacia el cambio. Podemos discutir sobre la vergüenza también, que es, si puedes aceptarla y no avergonzarte por eso, puedes seguir adelante y decir, bueno, ¿qué quiero hacer con eso? Crear un nuevo compromiso. Cuando me mudé a Fayetteville, Arkansas, desde Dallas, Texas, le dije a mi terapeuta en ese momento, no hay forma que voy a decirle a nadie en este pequeño pueblo de Arkansas que me divorcié 2 veces. Me van a expulsar de esta ciudad. Van a decir, ¿qué hace? ¿Sabes? ¿Por qué ayuda a las personas? Ella no puede ayudar a nadie. No podrías ayudarte. No puede hacerlo, aunque llevo casi 30 años de casada, pero, ¿sabes? Dicho esto, y él solo sonrió y me miró. Y obviamente yo no tenía autoaceptación. Y luego cuando alguien estaba frente a mí, recuerdo quién era, aunque no lo voy a decir, y ella se estaba divorciando por segunda vez. Me miró y dijo, obviamente eso no es algo por lo que pasaste. Y en ese momento tomé una decisión, la miré y le dije, estás a punto de unirte a un club del que soy miembro desde hace tiempo. Y enseguida dije, ¿qué acabo de hacer? Nunca se lo contaste a ninguno de tus clientes. No. Tenía un gran nivel de vergüenza, ¿sabes? Yo no tenía autoaceptación para nada. Y apenas comencé a respirar, pensé que ella se iba a ir de la sesión, ¿sabes? Estabas teniendo tu propia sesión de terapia en ese momento. Se trataba más de mí que de ella. Ella podía tomar mi lugar y yo el de ella. Espero que no se haya dado cuenta, pero me hice un gran regalo porque fue en ese momento que empezó ese viaje, pero fue en ese momento que tenía que aceptarlo. No me gusta, no estoy orgullosa de eso, tengo remordimientos, pero puedo aceptarlo y luego, asegurarme de no volver a cometer los mismos errores en las relaciones que tengo ahora. ¿Cómo aceptamos algo de nuestro pasado si nos avergonzamos de ello y sabemos que estuvo mal? Simplemente estamos frustrados por haberlo hecho. Sí. No estamos orgullosos de ello. Mi respuesta a eso sería porque también tienes que aceptar que eso no te define más que tus competencias.
El hecho de que tenga un doctorado bajo mi nombre es encantador, es un medio para un fin. Puedo ayudar a las personas y me dan una licencia y me siento frente a las personas, tal como tú y yo hablamos, y puedo escuchar y tratar de ayudar. Pero eso puede desaparecer. Pero el hecho de que me haya divorciado 2 veces o que a veces tenga dificultades en mi matrimonio como todos lo hacemos no me define más que ese doctorado. Y entonces, es algo que tienes que entender y decir, ok, no me define, pero ¿le importará a otras personas? Sí puede ser, pero no puedo controlar Claro. eso. Pero lo que sí puedo controlar es si lo acepto en mí misma. He dicho 4 cosas, estoy tratando de pensar en lo quinto, quizás estoy omitiendo algo evidente, que, sabes, las personas escuchando dirán, ¿por qué no lo dijo? Creo que 4 es bueno. Sí. ¿Cuáles son las cosas que la mayoría de nosotros aprendimos desde la infancia que normalmente nos impiden llegar a la edad adulta y que nos resulta difícil dejar de lado? Absorbemos a través del modelaje. A veces nuestros padres nos modelan cosas que nunca nos cuentan, pero nos lo enseñan. Y lo asumimos como la realidad, así es la vida, así es el matrimonio, así es ser hombre, así es como es ser bautista, así es como es ser una mujer. Sí. Nos enseñan las definiciones, y si son erróneas o son destructivas, entonces es lo que absorbiste. Y continuarás y vivirás eso. De nuevo, sin ser muy consciente de eso. ello. Inconsciente. ¿Cómo nos volvemos conscientes de esos patrones o creencias que hemos estado reflejando toda nuestra vida? Ujú. Pensamos que así es como se supone que debe ser, que es la verdad o que esa es la manera correcta. ¿Cómo tomamos conciencia, además de pasar por un trágico accidente, una muerte en la familia, una ruptura o un Sí. divorcio? Me parece que tiene que haber un gran colapso A en veces nuestras lo vidas. hay. Una experiencia cercana a la muerte o un accidente automovilístico. Se necesita eso para que Sí. despiertes. Para tomar conciencia y evaluar todo. Bueno. ¿Cómo llegamos a eso sin casi morir? Sí, ¿No sabes pasar por un divorcio? sí. ¿Es Sí. posible? Recuerdo que tenía una vieja pianola. Era una pianola, la habíamos modificado para que fuera un piano normal, pero tenía un estante enorme con las teclas, así que era enorme y tenía las teclas y podía sentarme debajo. Y recuerdo que después de mi segundo divorcio estaba sentada ahí llorando y pensando qué pasa con mi vida, y de repente pensé, bien, yo soy la amenaza. Esto es, ¿sabes? Eres el Soy denominador común y necesito empezar a analizar cómo elijo, qué estoy buscando, cómo actúo o lo que sea. Y necesitaba prestar atención a eso y fue muy difícil de descubrir. Espero que las cosas no tengan que ser así para los demás, pero como dice AA, a veces hay que tocar fondo. Es cierto. Pero la otra forma es empezar a cuestionarte. Dove hizo un estudio maravilloso que empezó hace muchos años. Se hicieron comerciales sobre la verdadera belleza Mamas y esas ¿sabes? cosas. Sí. Sí. Y lo hicieron de nuevo en Gran Bretaña y fue un estudio que tomaron a madres e hijas. Y a las madres les preguntaron qué odiaban de sus cuerpos y dijeron, oh, odio mis rodillas, odio mi nariz y odio mis oídos, lo que sea. Pero nunca le dirían eso a sus hijas, nunca se lo dirían, les dirían lo hermosas que son, sabes lo mucho que han logrado y todo eso. Bueno, al mismo tiempo les pedían a las hijas que escribieran lo que no les gustaba de sus cuerpos y, bueno, sabes, tal vez es evidente ahora, pero Era un cuando espejo. las hijas le leían las respuestas a sus madres, ocurría significativamente lo mismo. Las No mamás tienes probablemente lloraron Sí, no tienes que decirlo. decirlo para que tu hija lo absorba. Y seguro pasa lo mismo con los hombres, así que... Sí. Bueno, así que creo que tienes que tomar conciencia si quieres ser un ser humano consciente, y algunas personas no lo hacen. Así que la respuesta es decir, sabes, tengo que preguntarme ¿por qué hago lo que hago? ¿Qué reglas estoy siguiendo? ¿Que realmente quiero hacer esto? ¿Necesito seguir esa regla? ¿Acaso
Las personas me dicen, creen que mis padres estarían orgullosos de mí por escribir el libro y los miro y les digo, mi papá estaría orgulloso, pero mi madre se revuelca en su tumba, porque una de las cosas que absorbí de ella es que no compartes tus verdaderas cosas desagradables en vulnerabilidades. público. Sí. No. Entonces, en fin, era consciente de eso mientras yo crecía, que estaba viviendo según esta regla. No. ¿Afectó mi vida? Sí. ¿Fue una de las razones por las que desarrollé el trastorno de pánico? Sí. Así que no quiero culparla, sino reconocer ese impacto en mí. Así que creo que cuando quieres ser consciente, y eso es una elección, cuando quieres ser consciente, entonces te preguntas y te cuestionas, ¿por qué hago lo que hago? ¿Y por qué creo lo que creo? Y encuentras respuestas a eso. Sí, antes de la crisis. Eso sería Sí, bueno, sí. ¿no? ¿Eres madre? Sí. ¿Cuáles son algunas de las cosas que todo padre, si pudiera controlar esto y dárselo a sus hijos mientras crecen, deberían darles y que los prepararía para la mejor vida potencialmente que podrían tener? Obviamente no eres padre, ¿verdad? Aún no. Tengo que investigar. Tengo que investigar con personas sabias. Oh, Dios Si pudieras mío. agitar una varita mágica Si y supiera la decirles que nunca respuesta hablen a mal, eso. no lo sé. Modelar algo que sea positivo. ¿Cuáles son las 3 cosas que los padres, si pudieran darles a sus hijos, deberían intentar? Obviamente nunca serán perfectos, pero ¿qué podrían intentar inculcar a sus hijos para que tengan líderes poderosos y reflexivos en sus propias vidas? Claro. No recuerdo el nombre del hombre ahora mismo, pero él habló en una graduación en una escuela, no recuerdo bien, pero era uno de los mejores y más brillantes. Y dijo que lo que más lamentaba en su vida era no haber sido amable. Y creo que si eres amable contigo y con los demás, si inculcas un sentido de bondad en tus hijos, ese es un gran factor. Podrán hacer amigos. También, una respuesta igual de buena o mejor es que siempre quiero tirar una almohada al televisor cuando alguien trágicamente, no es por eso que quiero tirar una almohada, pero cuando un adolescente o un joven se suicida y ellos sacan a relucir los signos habituales de depresión. Y en mi propia investigación, eso no es lo único, pero no es lo más importante. Ellos solo dicen lo que debes buscar en tu hijo. Lo que no dicen es lo que debes buscar en ti. ¿En los padres? En los padres. Algo como se están cuidando. A veces sienten tristeza o se enojan al no saber qué hacer con eso. A veces pueden sentir que los persigue algo del pasado. A veces es difícil perdonarse a sí mismos. ¿Qué tan vulnerable eres con tu hijo? ¿Dónde están modelando? Hablamos de eso, de la absorción, de modelar. Está bien hablar de eso. No voy a decir qué fue, pero mi hijo cometió un error en la universidad y me llamó y sabía que yo había cometido errores similares y me llamó. Y al principio tuve la reacción de la madre como, ¡oh! ¿Sabes? Pero me dijo, mamá, te llamé porque hablaste de eso. Y fue como, oh, sí. Y así pude salir de esa respuesta de mamá y estar ahí para él porque Sí. él me estaba llamando y era vulnerable. Ujú. Y me encantó ese momento, ¿sabes? Estoy segura de que hay otros que no son tan buenos, pero en fin. Así que les diría a los padres que si quieren que sus hijos les hablen sobre su depresión, entonces ábranse con ellos acerca de, no necesariamente sobre secretos, sino sobre quiénes son, cómo aprendieron a funcionar y cómo aprendieron a manejar la decepción. Quizás te molestaron en la escuela y puedes ayudarlos a manejar eso. Hablen con ellos sobre cosas reales, no sobre lo que hicieron en alguna prueba y no sobre, ¿sabes?, cosas con las que podemos quedar estancados. El 90% de nosotros informa nunca haber recibido educación emocional. Tal vez más Quiero decir, o más. y el 7% dijo que lo recibe en la escuela. Así que simplemente no hay una manera formal de enseñarlo y es lo que quiero cambiar. Esto es tan importante como leer, escribir y aritmética.